Hola, esto es Pérdidas y un montón de híjoles, madre, hijo. Las personas sin conocimiento de su pasado, su origen, su cultura, son como un árbol sin raíces. Híjole. Llegó la pérdida y con ella frases interminables. Comentarios que me confunden, preguntas que no tienen respuesta. ¿A dónde voy? ¿Hacia dónde camino? ¿A quién escucho y a quién no? ¿A quién le hago caso? Si estoy agotado, ¿tengo que ser fuerte? Mi dolor es anulado y al parecer nadie me ve ni comprende lo que estoy viviendo. Bienvenidos a este podcast. Madre, hijo. Soy Claudia Vadillo. Yo, Luis Fernández. Nos unirán las pérdidas. Y un montón de híjole que llegarán con ellas. Este espacio es para ustedes. Juntos podremos encontrar posibilidades y buscaremos cómo expresar aquello que se mueve en nuestro interior. Comenzamos. Bienvenidos a este último capítulo de nuestro podcast. Y hoy, para hablar de una forma diferente acerca de la muerte, tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros Carlos Astudillo. Bienvenido. Nos Muchas da muchísimo gracias. gusto tenerte aquí. Gracias, y bueno, Claudia. pues vamos a empezar con este tema. Claro que sí. Gracias, Luis. Gracias, Claudia. Bueno, vamos a hablar un poco. Voy a hacer una especie de recorrido del tema de la muerte a través de la historia de la humanidad. Es un tema que sin duda se encuentra presente en cada momento de nuestra experiencia como humanidad, como género humano. Para empezar, quisiera hablar así de una manera muy sencilla sobre lo que representa la muerte. De una manera muy, muy sencilla, más allá de aspectos muy técnicos, podemos decir que la muerte es el fin de la vida, es el fin de la experiencia humana tal como la conocemos en toda su cotidianidad. Es decir, el ser humano nace, vive y muere. Y esa es una de las realidades más drásticas, profundas y decisivas a las cuales se puede enfrentar una persona. Bueno, pues sí, la muerte nos confronta con algo definitivo. La muerte nos confronta con una cuestión que pareciera que no tiene reversión. La vida cotidiana se suspende, se termina la historia de una persona. Y entonces eso, desde el principio, a los pueblos de la humanidad, los ha puesto en una coyuntura de pronunciarse, de poner una posición, fijar una postura sobre este evento pues tan importante que le pasa a todo ser humano. No existe un ser humano que pueda escapar de esta realidad. Entonces, como digo, la muerte es un suceso que ha impactado a las sociedades humanas, que ha moldeado ritos, que ha moldeado costumbres, que ha moldeado formas de afrontarlo como fenómeno presente en todos los pueblos, en todos los tiempos. Y pues voy a comentar pues cómo ha sucedido esto a través del tiempo. Por ejemplo, desde el inicio de la humanidad encontramos que los seres humanos se preocupan por aquellos que han fallecido, aquellos que han muerto, que ya no viven. Y entonces ya desde la prehistoria encontramos una preocupación de los seres humanos por arreglar el viaje final. Y es algo muy curioso porque encontramos una actividad funeraria, una actividad ritual en la cual el cuerpo de aquel que se ha ido es arreglado de tal manera que se prepara para otra etapa, para otra vida. Es algo muy interesante. Uno de los elementos, uno de los marcadores que nos habla precisamente de los seres humanos como seres que somos conscientes de nosotros mismos y que somos capaces de crear una idea, un pensamiento acerca de nosotros, de los otros y de lo que nos rodea, que no es un yo, que no es un tú, que es un ello, el yo, el tú, el ello. Los seres humanos que son capaces de hacer esto y que se
muestran radicalmente diferentes, por ejemplo, a los animales que no son conscientes de su propia existencia, pues estos seres humanos entonces tienen una idea acerca de lo que pasa después de que alguien ha fallecido. Y esto lo vemos en los acomodos de los pues de los cuerpos de aquellos que han fallecido y que se les dispone como si estuvieran preparados para una nueva etapa de vida, pero una vida diferente, una vida sobrenatural. Normalmente se les acomoda con muchísimo cuidado en ciertas posiciones que parecen indicar que se les considera en sueño o en una especie de etapa distinta de descanso en preparación a un nuevo despertar, pero ya en la otra vida. Eso es algo muy profundo, eso es algo muy, muy simbólico, significativo. Y pues bueno, a lo largo de la historia hemos encontrado yacimientos, hemos encontrado vestigios prehistóricos con tumbas que contienen a estas personas y algo muy interesante, y generalmente con sus posesiones más preciadas. Normalmente preparamos a aquellos que se han ido, pero los acompañamos de sus cosas más preciadas, de útiles, de herramientas, de adornos, joyas, armas, etcétera, porque no consideramos que se han acabado, solo están en una etapa intermedia o previa a una nueva existencia. Profesor, entonces Sí, claro. podríamos decir que el hombre es consciente de la muerte desde el principio de la humanidad. Así es, sin duda, porque hay una cuestión muy interesante en la especie humana. Actualmente nosotros pertenecemos a una especie que tiene 300,000 años de antigüedad. Somos el Homo sapiens sapiens. Ese Homo sapiens sapiens surgió en África hace 300,000 años. Pues bueno, es un tiempo muy interesante de existencia, que es muy breve en términos de la vida en el planeta, que tiene millones de años. Pues realmente es un tiempo breve, escaso, digamos que somos recién llegados a este planeta, solo 300,000 años, pero lo interesante es que esos seres humanos de hace 300,000 años son iguales a ti, a Luis, a mí. O sea, no hay diferencia entre los primeros seres humanos de hace 300,000 años, los primeros seres humanos en términos de morfología, de fisiología, de elementos constitutivos de nuestro cuerpo, pero también en cuanto a las capacidades de razonar. El ser humano es ser humano precisamente porque puede hablar, y al hablar piensa, y al pensar habla. Es una cuestión, es un fenómeno que no se puede disociar. Hablar de pensar, pensar y hablar. La forma en que hablamos, la forma en que pensamos tiene que ver con una manera de generar pensamiento profundo. Otras especies, por ejemplo especies animales, son capaces de tener una cierta inteligencia operativa o práctica que les permite pues, resolver cuestiones básicas, sencillas. Los seres humanos somos capaces de elaborar pensamiento complejo. ¿Eso qué significa? Que nosotros somos capaces de generar ideas abstractas. Más allá de la referencia a un ente u objeto en particular, nosotros somos capaces de pensar ideas universales, conceptos abstractos aplicables a todos aquellos que puedan entrar en esa categoría, y todavía más, podemos intercambiar esas ideas, podemos mezclarlas, podemos modificarlas y obtener información adicional acerca de esa a partir de esas primeras ideas. Eso es pensamiento complejo. Entonces, el ser humano que tiene pensamiento complejo tiene conciencia de sí mismo, conciencia del yo, sabe que él es,
tiene conciencia del otro, sabe que la otra persona también es, y tiene conciencia de lo que lo rodea y que no es un yo y no es un tú. El conocimiento del ello, aquello que lo rodea, su medio ambiente, el universo, etcétera, todo lo que es externo a él. Esa es una característica del ser humano desde el principio, que se va desarrollando y afinando en cuanto a una comprensión más exacta y más compleja de sí mismo y de lo que lo rodea. Lo que los griegos decían, el microcosmos, la exploración del microcosmos, que es el casi infinito, que es cada persona, y el macrocosmos, que es el casi infinito, que es todo lo que está fuera de nosotros. Solo los seres humanos son capaces de saberse a sí mismos y de saber lo que está allá afuera. La muerte entonces es un elemento que permite entender que un yo ya no es. O por lo menos ya no es en ese momento, en este espacio, porque de alguna manera creemos que habrá una nueva vida en otro espacio, en otro momento, más allá de lo que estamos viendo todos los días, o por lo menos esa es la visión que se tiene tradicionalmente desde los orígenes de la humanidad. Las diversas civilizaciones, las primeras civilizaciones que existieron, se van a ir posicionando de una manera muy interesante frente a la muerte. Y si ustedes me permiten, quisiera mencionar pues cómo ven la muerte los griegos, cómo ven la muerte a los mesopotámicos, cómo ven la muerte los romanos, cómo ven la muerte los chinos, los indios y demás. Me parece que Híjole, es que esto está súper interesante y creo que lo estamos abordando de una forma increíble, ¿no? O sea, no tengo otra palabra de describirlo. Y entonces ahorita que ya le vamos a entrar a este pues indicio de las culturas, ¿no? Y son los primeros vestigios que tenemos como en escrito o más bien que hemos encontrado, ¿no? En diferentes lugares del mundo. Las diferentes culturas. Las diferentes culturas. Fíjate que vamos a poner en contexto esto desde la perspectiva temporal. Tenemos 300,000 años de antigüedad. El ser humano surgió en África hace 300,000 años. Bueno, de esos 300,000 años, 295,000 años nos lo hemos pasado vagando por el planeta Tierra en modo sobrevivencia. Y caminando. Y solo los últimos 5,000 años, de 300,000, solo 5,000, hemos vivido en modo civilizado. Ok. ¿Qué podemos entender por civilizado, por civilizaciones? Es un término muy amplio, por supuesto, pero si hacemos referencia a las primeras civilizaciones de Oriente y de Occidente, las primeras civilizaciones de Oriente, India y China, las primeras civilizaciones de Occidente, Egipto y Mesopotamia, podemos entender a grosso modo como civilización ese modo de ser de una sociedad en el cual ya hay los elementos para un desarrollo integral de la persona en diversas manifestaciones como política, economía, cultura propia, identidad como sociedad, arte, ciencia, tecnología y demás. Todo esto como respuesta a la aspiración de los seres humanos de su desarrollo integral. Okay. Los seres humanos tenemos 4 dimensiones principales que constituyen lo que significa ser humano. Los seres humanos tenemos una dimensión material que es evidente. Tenemos un cuerpo. Tenemos una dimensión sensual, y esta dimensión sensual es muy interesante, son nuestros sentidos, la vista, el oído, el olfato que nos ponen en contacto con el universo. Decía Aristóteles, no hay nada en nuestra mente que no haya pasado por nuestros sentidos. Ninguna idea que tú puedas tener se va a generar sin información que previamente llegó a ti por medio de tus sentidos, lo que viste, lo que oíste, lo que tocaste, lo que probé. Lo que probaste, exactamente. Entonces, la dimensión de los sentidos. Luego hay una dimensión racional. Nuestra mente, nuestro cerebro, toma la información de los sentidos, lo que vio, lo que oyó y demás, forma imágenes en nuestro cerebro. Después de haber visto un caballo, no necesitas seguir viendo al caballo para hablar del caballo. En tu mente ya hay una imagen del caballo. Sí, literal. Ahorita te estás pensando en un caballo. Pero no es que están pensando en un caballo, tienen una imagen de un caballo. Pero luego viene la siguiente etapa. Aparte de esa
imagen que has generado con la información de los sentidos, ahora viene la capacidad de pensamiento complejo. Y entonces, extrayendo de esa imagen que ahorita tienen, su mente es capaz de llegar a conceptos abstractos. ¿Qué cosa es un caballo? ¿Qué cosa es un caballo rojo o negro? ¿Qué cosa es un caballo bonito? ¿Qué cosa es un caballo veloz? ¿Qué cosa es un caballo árabe? Todo eso responde a ideas abstractas que se derivaron de información concreta. Los sentidos nos dieron información concreta. Nuestra mente nos dio la capacidad de elaborar ideas abstractas. Bueno, ya tenemos la dimensión material, la dimensión de los sentidos, la dimensión racional, y falta una, la dimensión espiritual. Sí. Todos los seres humanos tienen una capacidad extraordinaria para buscar la trascendencia. Okay. Y esto es una palabra extraordinaria. Trascender significa romper las cadenas del tiempo y el espacio. Okay. Es decir, ir más allá de nuestra realidad cotidiana y poder entrar en contacto con aquellos que fueron, con aquellos que son y con aquellos que van a ser, porque estamos hablando ya de otra dimensión donde el espacio-tiempo de la vida cotidiana no vale. Este espacio-tiempo no es el mismo de la trascendencia. En la trascendencia no se puede hablar del pasado, el presente y el futuro. Es un todo continuo. En esa dimensión tampoco se puede hablar del aquí y del allá, y de ayer y de hoy y de mañana. Son nociones que no aplican. Son otras dimensiones. Entonces, cuando llegas a la noción de la trascendencia, entonces puedes entrar en contacto, sí, puedes entrar en contacto con aquellos que fueron, pero ya no son en esta realidad concreta, pero en aquella trascendente ahí siguen, o ahí están ahora, y tú llegas a esa trascendencia. Los seres humanos en la dimensión espiritual desarrollan dos actividades fundamentales para lograr la trascendencia: religión y arte. Es como tú quieras. Religión y arte, religión y o arte, como ustedes prefieran. Esto es el reino de la libertad. Cada quien se posiciona al respecto, pues, por supuesto. Aquí somos libres. Pero son las dos maneras que hemos encontrado o que hemos entendido que el ser humano tiene para alcanzar la trascendencia. O es el arte o es la religión. O es el arte y la religión también, pueden ser. A través del arte podemos lograr esa comunicación. La trascendencia es sobre todo entrar en contacto con otro, con el otro, con lo otro, en condiciones que no son las de la vida cotidiana. Okay. Entonces es muy interesante. Religión y arte nos permiten esa conexión más espiritual, allá del tiempo y el espacio, que es espiritual. Okay. Y podríamos hablar de una comunión, una unión con el todo y con todos, en la cual ya no importan los tiempos y los espacios de la vida cotidiana. Fíjense qué interesante es esto para aquellos pues que creemos que no todo se termina aquí. Y que eventualmente estaremos con aquellos que fueron, estaremos con aquellos que son, y estaremos con aquellos que todavía no han llegado, pero van a llegar, cuando nosotros ni siquiera ya estemos. Es una comunión increíble. Piénsenlo así. Ay, sí. Pensémoslo en términos de arte, por ejemplo. Cuando Homero realiza el extraordinario poema épico que tiene que ver con la historia de Troya, la historia de Aquiles, la historia de Helena, cuando plantea situaciones que nos hacen emocionarnos, que nos hacen llorar, que nos hacen reír, que nos hacen gozar, y lo hace muchísimos siglos, sin conocernos, pero entabla una comunicación intangible. Estamos en comunión con ese autor que ha logrado la trascendencia, ha logrado romper las cadenas del tiempo y el espacio. Cuando nosotros no seamos ya más
pero nuestros descendientes viajen por el espacio y viajen en sus naves espaciales llevando la Ilíada de Homero, nuestros descendientes llorarán a lo mejor como lloramos nosotros, como lloraron los contemporáneos de Homero, al escuchar la misma historia de Héctor, la historia de Aquiles, la historia de Príamo y demás, y habrá un enlace extraordinario. Esa es una comunión. También la podemos encontrar desde luego en la religión. Entonces, me parece que esto es extraordinario, y al amanecer de las civilizaciones tenemos una serie de manifestaciones, pues, tanto religiosas como artísticas, que tienen que ver con la muerte y trascender a la muerte. Una característica muy interesante es que las primeras civilizaciones y en general las culturas del mundo han buscado la trascendencia precisamente a través de la religión y el arte. Es un fenómeno universal en Oriente y en Occidente. Empecemos hablando, por ejemplo, de Egipto. Vamos a hablar de Occidente. Yo estoy sin habla. Bueno. De verdad, de verdad que me siento muy emocionada solo de escuchar. Es que el tema es muy bonito, ¿no? Qué bonito, de verdad. Así es. Profesor, por favor. No, bueno, sigue. Es que vamos a divertirnos porque, viene lo bueno. Viene lo bueno. Estas historias son muy interesantes, fíjate. La civilización surgió en torno a los grandes ríos, gracias a los grandes ríos, gracias al río Nilo, gracias al Tigris, gracias al Éufrates, gracias al Indo, gracias al Ganges, gracias al Huangho, gracias al Yangtze, gracias a los grandes ríos y también a los ríos de Mesoamérica, gracias al Papaloapan, gracias al Grijalva, etc. Bueno, gracias a esos grandes ríos surgió la civilización. Es el caso que en el antiguo Egipto surge la civilización, en la antigua Mesopotamia surge la civilización. Bueno, hablemos primero de Egipto. La idea de los primitivos egipcios, de los antiguos egipcios, es que después de morir una persona, es muy importante que se conserve su cuerpo momificado. Este es el origen de las momias. Es decir, se le da un tratamiento especial al cuerpo para que el cuerpo eventualmente sea vuelto a usar por el alma. Y aquí viene lo interesante. El alma, una vez que uno muere, el alma viaja a la presencia de los grandes dioses, a la presencia de Osiris, a la presencia de Anubis, a la presencia de Isis, a la presencia de los dioses que tienen que ver con una valoración de su vida. La diosa Maat, la diosa de la justicia, preside esta especie de juicio con una balanza donde se pesa la bondad de la vida de una persona o la ausencia de esa bondad. En el caso de que el alma logre gracia ante los dioses porque tuvo una vida buena, entonces sucede algo extraordinario. El alma desciende hacia donde está guardada la momia de la persona y entonces regresa a su cuerpo y alma ascienden hacia los dioses y viven con ellos para siempre. Es la eternidad. Y eso es algo extraordinario, porque se rompe la cadena del tiempo y el espacio. Se rompe la muerte. Claro. Y tiene que ver con lo que hayas hecho en tu vida. Entonces, el tema de los egipcios y el tema de lo que se debe hacer para ayudarlos a ese tránsito. Cuando muere una persona, además del cariño y del aprecio que se tiene por ella, hay que hacer una serie de cosas para ayudarle a ese tránsito. Y entre las cosas que hay que hacer, pues es prepararlo, es preparar su cuerpo, es momificarlo, es hacer ofrendas, es hacer canciones, es hacer oraciones, es hacer una serie de cuestiones que lo ayudan a llegar finalmente a donde tiene que llegar. Esto es interesante porque lo vamos a encontrar en todas las civilizaciones. Ya son rituales que se presentan ya en Muy bien, Luis, distintas. Tal cual, la manera específica en que una sociedad concluye qué es lo que hay que hacer, lo podemos denominar como un ritual funerario. Y es muy importante hacerlo. ¿Qué pasa si no lo haces? Pues estás haciendo un gran daño a esa persona,
porque eventualmente jamás va a alcanzar la vida eterna. Si tú no preparaste su cuerpo, pues ¿a dónde va a regresar? Y si no regresa su cuerpo, pues ya no se puede regresar cuerpo y alma otra vez con los dioses. Y ahí se queda. Y se pierde en la nada, efectivamente. Ahorita vamos a hablar cómo incluso las consecuencias catastróficas que en algunas culturas ven acerca de la falta de atención de nosotros para con nuestros difuntos. Nosotros mismos vamos a tener un castigo por no cuidar bien de nuestros ancestros. Qué increíble. Sí, vamos a verlo ahorita, que es muy interesante. Sí, de hecho, pues ahorita lo que menciona, o sea, cómo es importante el ritual, ¿no? Y que hay una conciencia de la humanidad hace siglos que la traen y que todavía existe en nuestra actualidad, ¿no? Porque ¿cuántos rituales no tenemos, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del Día de Muertos. Hay un tema también de sanación y hay un tema de despedidas adecuadas, ¿sabes? Esto no es nada más para el que se fue, también para nosotros que nos despedimos. Y esto es sano. Es necesario. Y es necesario y es bueno hacer un buen adiós y despedirnos, porque es un hasta luego, no es para siempre. Entonces, en ese sentido, cumplimos y la otra persona hace lo que tiene que hacer. Todo mundo hace de alguna manera lo esperado. Por lo tanto, un ritual funerario en la antigüedad siempre va a ser considerado como algo respetable, sagrado, ineludible y que no se puede alterar y que no se puede afectar. Una de las cuestiones más graves es no permitirle a alguien que lleve a cabo los ritos funerarios correspondientes, porque eso es algo que desafía a los dioses y que desafía la bondad en el universo, tal cual. O sea, todos los pueblos de la antigüedad dicen, no hay maldad más horrenda que violar estas normas, estos rituales, porque estás desafiando a los dioses y al universo y a las reglas que rigen el universo. Y tiene mucho de sabiduría. Cuando no te despides bien, cuando no cierras el ciclo, cuando no haces lo adecuado, las personas sufrimos. No nos pudimos despedir bien. No lo encaminamos como debió de haber sido. Y eso nos hace sufrir y es una herida que se queda en la comunidad con respecto al que se fue. En cambio, de esta manera, estamos haciendo lo correcto y sobre todo estamos cumpliendo con las reglas del universo. Está bien que te vayas, fue tu momento, ya te tienes que ir, pero nosotros te acompañamos, te encaminamos y algún día nos volveremos a encontrar. Eso es sano, eso es hermoso, eso es lo que debe ser el orden cósmico que los dioses han establecido y que los seres humanos respetamos. Les voy a contar una historia acerca de cuando no aceptamos ese orden. Ahora vamos a Mesopotamia, el antiguo Irak, y una de las primeras ciudades de la humanidad, la ciudad de Uruk. Bueno, están las ciudades mesopotámicas, está Uruk, Kish, Lagash, y mucho tiempo después, más de 1000 años después, surgirá Babilonia. Bueno, ahí están las ciudades mesopotámicas. Hay un rey muy poderoso llamado Gilgamesh. Es un rey de Uruk. Es un rey poderoso, fuerte, enorme, pero también es un rey abusivo. Es un rey malvado, un rey que abusa de su poder. Los habitantes de su ciudad suplican a los dioses que los libere de este rey, que es malvado, que es abusivo. Eventualmente los dioses mandan a un ser gigantesco, salvaje, peludo, que surge en los pantanos de las afueras de la ciudad de Uruk. Y ese monstruo, ese ser enorme, esa especie de ser humano pero gigantesco y con aspecto de animal salvaje, que come como los animales, bebe como los animales y tiene un aspecto terrorífico, pues la gente de Uruk lo interpreta como la respuesta de los dioses para librarlos del rey malvado, del rey Gilgamesh que abusa de ellos. Eventualmente este monstruo llegará a la ciudad de Uruk
combatirá contra el rey Gilgamesh y en vez de aniquilarse, se llevarán muy bien, terminarán siendo amigos y eventualmente este ser muy querido del rey muere. Aquí el tema en el que me voy a centrar es que Gilgamesh, después de haber llegado a un estado de mucho aprecio por Enkidu, que es este ser de aspecto salvaje que se vuelve su amigo, pues siente mucho su partida, pues se murió. Y entonces aquí viene el tema central de esta narración. Gilgamesh dice: ha muerto Enkidu, esto es lo que me espera a mí. Yo no quiero morir. Quiero ser eterno. Yo quiero ser eterno. Sí, claro. A ver, perdón, pero esto no está padre, no está bien. No lo acepta. Así que Gilgamesh decide buscar un remedio a la muerte. Y entonces se va en busca del primer hombre que logró sobrevivir al diluvio universal. Esta historia del diluvio universal está contada en las antiguas crónicas sumerias, acadias, babilonias de la antigua Mesopotamia. A partir del año 3000 a.C. ya encontramos las narraciones del diluvio universal. Utnapishtim es el Noé, vamos a decirlo así, el primer hombre que sobrevivió al diluvio universal y del cual descienden pues aquellos que lograron salvarse del diluvio. Bueno, el chiste es que Gilgamesh dice, bueno, pues ese hombre es eterno, ese hombre vive en un paraíso llamado Dilmun. Entonces voy a ir al paraíso, voy a ir a Dilmun a buscarlo, pues para que me diga cómo le hago. Pues si él es eterno, yo quiero ser eterno. O sea, el Gilgamesh no acepta la muerte, está rebelde, ¿no? Él no quiere morir como su amigo Enkidu. Y entonces va a buscarlo, va a buscar al hombre sabio y piadoso, Utnapishtim. Utnapishtim le dice, pero Gilgamesh, qué tontería, que no entiendes. A mí los dioses me hicieron eterno por haber sido el único que sobrevivió al diluvio universal en un arca. Pero bueno, tú eres un ser humano, vas a morir, eso es lo que dicen los dioses. No, que yo no quiero, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa, bueno, vamos a ver. Fíjate que en el fondo del océano eterno, los mesopotámicos visualizaban el mundo como una bóveda celeste, una bóveda que está sobre nosotros, donde están las estrellas, el sol, la luna, luego la tierra que es plana y redonda, y debajo de la tierra está el subsuelo, el mundo subterráneo, y más abajo pues está un océano eterno y universal, que también rodea la tierra. Bueno, entonces le dice Utnapishtim, pues bueno, vamos a hacer que nades, busques en el fondo del mar donde está una planta que te puede dar la eterna juventud y quizá la vida eterna. Ah, felicidades. Sí, no, nada más que es en el fondo del mar eterno. Ningún ser humano ha logrado sobrevivir, es muy profundo y te vas a ahogar. No, yo soy muy poderoso, yo puedo. Es que, bueno, pues ahí va el Gilgamesh, se avienta al mar y pues es un héroe, logra sacar esta planta extraordinaria. Está muy cansado, logró una proeza extraordinaria. Saca su planta, llega a la orilla de la tierra, cansado, agotado, y entonces se duerme. Y la serpiente se acerca y se come la planta de la eterna juventud y la eternidad, que era la única solución de Gilgamesh a su terrible dilema. Cuando despierta y ve Gilgamesh cómo la serpiente se aleja comiéndose la planta, Gilgamesh prorrumpe en llanto y dice, bueno, pues ¿para qué tanta cosa si finalmente voy a fracasar? Eventualmente Gilgamesh regresó a Uruk, regresó a su mujer y fue un hombre feliz. Pero al final de esta charla, cuando ya vayamos a terminar, les diré por qué. Cambió su modo de ver las cosas. Y entonces voy a cerrar esta charla
con un consejo que una mujer le dijo a Gilgamesh y que le hizo entender dónde estaba la verdadera felicidad, y no estaba en la vida eterna como él la conocía, sino en otro tipo de cosas que eventualmente le darían la felicidad. Bueno, una historia extraordinaria, la de Gilgamesh. Vamos ahora a otra historia. No sé si quieran decir algo sobre Gilgamesh. Pues yo ya estoy picada con la historia. Yo también como que me quedé así de... ¿Qué hubo con eso? Para los que nos están escuchando, el profesor aquí tiene unas imágenes nada más de todas estas historias que nos está compartiendo. No es como un pequeño recordatorio, pero están increíbles. Al final las vamos a compartir para que las vean. Así es un pequeño recordatorio de las ideas principales que quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, ahorita tengo frente a mí una lámina tomada, es una fotografía, por supuesto, de una cerámica griega que representa a dos héroes extraordinarios de la literatura universal, de la literatura griega, que son Aquiles y Patroclo. Bueno, ¿qué pasa con Aquiles y Patroclo? Ya todo el mundo sabe, o bueno, tiene referencias sobre la guerra de Troya, Helena, robada por el príncipe troyano, que provoca con esta acción osada una guerra entre troyanos y griegos. Los griegos que quieren recuperar a Helena, la esposa del rey Menelao, griego, y por otro lado los príncipes troyanos, Paris y Héctor, que son hijos del rey Príamo de Troya, que luchan contra los griegos que han llegado a rescatar a la esposa del rey griego Menelao, que se llama Helena. Bueno, pues esa es la anécdota de la guerra de Troya, pero hay que decir que también hay un evento trágico cuando Patroclo, gran amigo, querido de Aquiles, muere en combate a manos de Héctor, el hijo del rey de Troya, Príamo. Bueno, aquí se desencadena la tragedia porque Aquiles venga la muerte de Patroclo matando a Héctor, el príncipe de Troya. Pero hasta ahí, pues no pasaría gran cosa fuera de lo normal en un mundo de guerra, en un mundo de venganzas. Eso no tiene pues mucha novedad al respecto, y menos en medio de una guerra. Lo que es trágico es que Aquiles, imbuido de una locura malsana, maldita, una ibris que dicen los griegos, una locura de origen divino que te mandan los griegos, que hace que te comportes no como un ser humano, sino como un monstruo, que repudies la misma naturaleza humana. En medio de esta ibris, Aquiles desafía a los dioses y desafía las leyes eternas. Lo correcto es que se respeten los ritos funerarios. Cuando muere alguien y cuando muere un guerrero, hay que llevar a cabo los ritos funerarios para que el alma vaya en paz hacia el lugar de descanso donde tiene que estar. Pero para que eso suceda, los vivos tienen que hacer una serie de rituales, fiestas, competencias, banquetes, que si no se hacen, y si no se le da el tratamiento adecuado al cuerpo del difunto, que es incinerarlo, entonces el alma no va a llegar a donde tiene que quedarse. Peor todavía, esa alma se convertirá en un fantasma, se convertirá en un alma monstruosa, en un espanto que saldrá en las noches y asesinará a los seres vivos por envidia y por odio, porque no lo trataron como debía de haber sido. De hecho, en la noche buscará a los seres humanos, les desgarrará el cuello y beberá su sangre. Y con eso el alma, por un momento, volverá a hablar. Las almas no hablan. Volverá a ver en colores, las almas no ven en colores, y experimentará algo similar a estar viva.
pero después pasa el efecto de la sangre y vuelve. Y tiene que asesinar otra vez la próxima noche. O sea, es muy malo que eso suceda. Sí. Pero lo peor de todo es que está sufriendo esa alma. Es una alma malvada que además sufre. Pero por culpa de los que no le hicieron su ritual. Ese es el tema. Bueno, ¿qué hace Aquiles? Pues tiene que dejar en paz el cuerpo de Héctor. Ya lo mató. Bueno, pues lo correcto, lo decente, lo humano, es que se le hagan sus sacrificios, sus rituales funerarios a Héctor. No. Aquiles toma el cadáver de Héctor, ata los pies con una cuerda a su carruaje y empieza a recorrer, a darle vueltas a la ciudad de Troya, destrozando el cadáver de Héctor. Eso es algo impío. Hasta los dioses lloraron cuando observaron el acto cruel de Aquiles. Y luego se lo lleva como trofeo a su campamento. Se niega a entregarlo a los troyanos, a su familia, para que le hagan su funeral. Eso es algo horrendo. Los dioses lloran, los seres humanos lloran. Nadie entiende por qué hizo eso tan horrible. Pero aquí lo bonito es que el rey de Troya, Príamo, el rey, el enemigo de los griegos, el enemigo de Aquiles, se escabulle hasta el campamento griego sin ser detectado. Y eventualmente se presenta ante el asesino de su hijo. El rey se arrodilla frente a Aquiles, llora, besa las manos del que mató a su hijo y le suplica que le entregue el cuerpo de su hijo. Es una de las escenas más emocionantes del arte universal. Todavía nos conmovemos ante esta circunstancia. Aquiles llora con el padre de aquel que asesinó. Aquiles entiende la enormidad de lo que ha hecho. Aquiles, el guerrero feroz, el guerrero furioso, el guerrero loco de Ibris, en ese momento llora. Se conmueve y le entrega al padre el cuerpo de su hijo. Y así termina la Ilíada. Ese es el tema, en realidad. Es un tema bellísimo de compasión, de perdón, pero sobre todo de reconciliación con el todo, con los dioses, con el más allá y con nosotros mismos. Es una enseñanza extraordinaria. No de balde, los antiguos romanos educaban a sus niños, haciendo que leyeran la obra de Homero, haciendo que leyeran la Ilíada, la Odisea, porque marca un modelo de comportamiento que era importante para estas sociedades del pasado. Y que creo que siguen siendo importantes para las civilizaciones de la actualidad. Para nosotros mismos, ¿no? Claro que sí. Creo que podemos aprender mucho de esta narración que tú nos acabas de compartir. ¿A poco no es hermoso? Por supuesto. Y bueno, a los niños, yo que soy profesora, a los niños les pedíamos los libros de la Ilíada y la Odisea para que la leyeran. No sé si en la actualidad todavía. Es un tema fascinante, Claudia. Es precioso. ¿Sabes qué pasa? Es una lectura que es difícil para los niños de hoy. Sí. Era sencilla para los niños de la antigüedad clásica, para los romanos. ¿Por qué? Porque los niños veían realidades muy duras desde el principio, veían que sus papás eran guerreros, veían que la muerte era cotidiana, y ahí en estos poemas épicos se educaba, y se educaba en valores de valentía, de respeto, de compasión, tal como se entendía en aquellos tiempos y con aquellos personajes icónicos como Aquiles, como Héctor y demás. Pero los niños de hoy están de alguna manera muy alejados primero del conocimiento de la historia. Conocen poco de la historia. Y segundo, están muy poco sensibilizados ante realidades pues tan fuertes de la vida humana que generalmente llegan en la edad adulta. La experiencia de la guerra, la experiencia de la muerte, la experiencia del perdón, cosas que quizá nosotros viviríamos ya como adultos, pues los niños en la antigüedad los veían diario. Entonces era muy, muy notable que los niños de la antigüedad fueran más afines de alguna manera a estos mensajes contenidos en el arte, y es más complicado que los niños de hoy. Hay que hacerlo, por supuesto, pero es más complicado, empezando porque los niños de hoy
tienen dificultades para acercarse a la lectura. Ya no digamos a la lectura de los clásicos, a la lectura. En general. En general, porque estamos hablando de niños que están educados de una manera visual, con dispositivos que les presentan imágenes. ¿Se acuerdan con qué empezamos? Sí. Los sentidos nos dan una imagen. Bueno, pues sí, está muy bien, qué bueno. Pero la imagen tiene que ser materia de nuestra mente que elabora el pensamiento complejo. Uh-huh. Cuando un niño se concentra en recibir imágenes sin tiempo para procesarlas y elaborar pensamiento complejo, tenemos personas a las cuales les cuesta mucho trabajo pensar. Ven, pero no entienden. No es lo mismo ver que entender. Tienes que ver, tienes que reflexionar y luego entiendes. Claro. Pero en dispositivos modernos, llámese televisión, cine o celulares, internet, redes sociales y demás, el bombardeo de imágenes no equivale a razonamiento complejo. Así es. Entonces, los niños de hoy están acostumbrados a ver una imagen y pasarla rápido, pero no se detienen como para reflexionar y entender qué significa esa imagen. Entonces tenemos personas que cada vez más son incapaces de pensamiento complejo, y esa es una, me temo, gran falla de la sociedad moderna. No está peleada la tecnología con el razonamiento complejo. Bueno, en cuestión del tiempo, trataré de ser un poquito más breve para lo que nos falta. Sí, porque ya vamos casi adelantados. Vamos a cerrar ya en unos minutos este episodio final. Que yo me podría quedar aquí horas. Que nos emociona porque la verdad es que es un tema increíble. También el reconocerle, profesor, lo que nos está compartiendo a todos los que nos escuchan y a nosotros que estamos aquí junto a usted. Bueno, ha sido un gozo estar Gracias en este episodio, y sé que estamos cerrando con broche de oro para todos ustedes. Y si quiere, continuamos ya claro que sí. con la última historia. El último tramo, ¿no? El último tramo. Y ahí tengo todavía la duda de qué pasó con este rey, ¿no? Tenemos que llegar al final. De Babilonia a Gilgamesh. Sí. Así es. Para que todos lo escuchen. Hablemos brevemente, por ejemplo, de cómo los romanos entienden la muerte, que es un paso por el cual todos pasamos, pero donde igual la sociedad, la familia, rinde los rituales adecuados, funerarios, y el alma de los ancestros se vuelve divina, son dioses. Nuestros ancestros son dioses. Pero fíjense, todavía más aún, las cenizas de los ancestros se guardan en nuestras casas. Y entonces esa tierra que recibe las cenizas de nuestros ancestros se llama la patria, porque recibe al padre. La tierra es sagrada porque es el hogar de nuestros padres que ya no son, pero nos acompañan. Y algo muy interesante, el padre de familia que preside la casa en la cual se guardan los ancestros, las cenizas de los ancestros, tiene la obligación de poner un altar de muertos. El romano tiene en su casa un altar de muertos y diario él es un sacerdote que reza por las almas de sus ancestros. Él es el primer sacerdote de la más pequeña iglesia que existe, que es la de su casa, con sus dioses que son sus ancestros. Además están los sacerdotes que están en los templos de Roma, con los dioses de Roma, pero antes de esos están los ancestros. Entonces, recuerden esto para el tema de México y el Día de Muertos. El altar de muertos es romano. Y más aún, en el altar de muertos, el romano coloca figurillas que representan a sus ancestros, muñequitos pues, generalmente de barro, a veces pueden ser de metal, y también pone ofrendas para los ancestros y les reza. Ya empezamos a ubicar entonces de dónde viene el origen en México de una fiesta que es mitad indígena mesoamericana y mitad occidental española romana.
porque tiene estos dos elementos. Bueno, otra historia, ya para cerrar y acercarnos a estos temas, más allá de la India y de China, que establecen rituales y obligaciones específicas con relación a los muertos. Hay una cuestión de evitar que los ancestros sufran y que, en el caso, por ejemplo, de China, que los ancestros vivan en la casa de uno, tal cual los antiguos chinos creen que sus ancestros viven en el techo. Pues están ahí las almas de todos los ancestros observándonos. Y bueno, pues hay que hacer todos los rituales para que estén a gusto en casa y no se conviertan en almas, espectros que son espantosos y que son muy agresivos con los seres humanos, por cierto. Entonces hay todo un tema y toda una tradición acerca de los espectros en Oriente, que es muy interesante. Pero bueno, lleguemos al tema, por ejemplo, de los pueblos indígenas en México. Está un señor, hay un lugar a donde van los muertos, hay un señor de los muertos, en el ámbito de los pueblos de lengua náhuatl, el Mictlantecutli, el señor del Mictlán, y hay una serie de fiestas en honor a los muertos, donde se levantan ciertos palos a los cuales se le adorna con ciertas flores de cempasúchitl, y se llevan a cabo sacrificios humanos para mezclar la sangre de estos sacrificados con ciertas semillas para formar pues ciertas ofrendas en honor a los muertos que los vivos comen. Estas fiestas eventualmente se van a mezclar con la llegada de los españoles, con la idea de un altar. Ya no serán unos palos prehispánicos, sino un altar que recuerda mucho a los altares romanos, y entonces se pondrán las mismas flores indígenas, pero ahora con objetos que recuerdan a los difuntos, y se llevarán a cabo los rezos cristianos. Y la idea es que las almas de los muertos, pues bueno, puedan llegar al cielo o al Mictlán, según sean las creencias religiosas, pero eventualmente en un sincretismo extraordinario donde el sacrificio humano cede su lugar a ofrendas de pan y de azúcar. Ya no vemos cráneos reales de sacrificados, gente pues, que se mata en honor a los dioses, sino que ahora se hacen calaveritas de azúcar, y ya no se tiene carne y huesos humanos, sino que se hace pan de muertos que simula esa carne y esos huesos. Entonces es un sincretismo interesantísimo el que sucede en el caso mexicano. A grandes rasgos, ya cerrando, podría decir que hay dos actitudes contemporáneas respecto a la muerte. Uno es el final definitivo. Dos, es solo el paso a una vida ultraterrena. Tradicionalmente, esta segunda opción ha sido la más abundante en la historia de la humanidad. Yo quisiera cerrar primero con una consideración personal acerca del sentido de la vida y de la muerte. Y el tema es Eros y Tánatos. Los griegos hablaban de Eros y hablaban de Tánatos. Eros, para nuestra comprensión, significa la vida, significa la amistad, significan los hijos, significa la alegría, significa la esperanza, significa todo aquello que hace agradable, buena, bonita y merecedora de vivirse la vida. Eros es la muerte, Eros es la tristeza, Eros es la depresión, Eros es el duelo, y la vida humana es Eros y es Tánatos. La vida no es puro Tánatos, la vida no es puro Eros, la vida es una combinación de Eros y Tánatos, de tal manera que solo se entiende Eros con el espejo de Tánatos, solo se entiende Tánatos con el espejo de Eros. Y creo que una visión que entiende esto como experiencia y enseñanza de las culturas antiguas nos dice que tenemos que vivir a tope la vida
para después afrontar a tope la muerte sin miedo, sin remordimiento y sin ninguna sensación de que faltó nada. Eros y Tánatos se abrazan mutuamente porque así es la vida y porque la vida tiene comienzos y tiene fines. La vida tiene dolor y tiene placer. La vida tiene momentos dulces y momentos tristes. En el arte de vivir como se debe vivir y morir como se debe morir, me parece que está una gran enseñanza. Quisiera cerrar entonces con lo que la señora le dijo a Gilgamesh, ¿se acuerdan? Gilgamesh, enojado, triste, bueno, ya la serpiente se comió la planta de la eterna juventud y de la eternidad. Bueno, ahí va todo triste. Pero una señora en el camino de ida, no de regreso, en el camino de ida, le dijo algo que al principio no lo entendió Gilgamesh, pero ahora sí lo entiende. Lo voy a leer. Viene en el poema, en la versión acadia, sumeria, babilónica. Gilgamesh, ¿a dónde te diriges? La vida que tanto anhelas, nunca la encontrarás, se refiere a la vida eterna. Porque cuando los dioses crearon al hombre, le infundieron la muerte y retuvieron la vida en sus propias manos, la vida eterna. Gilgamesh, harta tu vientre, diviértete día y noche, que los días estén llenos de regocijo, danza y canta día y noche, vístete con ropas nuevas, lava tu cabeza y báñate. Mira al niño que coge tu mano y deja que tu mujer se deleite en tu abrazo. Solo estas cosas son negocio de los hombres. Y yo diría, son regalo de los dioses. Una hermosa enseñanza de la primera narración de la civilización occidental, la epopeya de Gilgamesh. Gracias, Claudia. Gracias, Luis, por haberme invitado y por compartir estas ideas, estas enseñanzas que nos han transmitido aquellos que fueron, aquellos que son y quizá aquellos que serán. Muchas gracias. Qué hermoso. Gracias, profe. De verdad, Carlos, muchísimas gracias. Es un cierre precioso. Agradezco muchísimo todo esto que nos trajiste para compartir. Este cierre me parece profundo, toca nuestro corazón y ojalá que todo esto que hoy platicamos, ustedes puedan quedarse reflexionando en todo el recorrido que el ser humano ha tenido a través de la historia y que hoy, como vivimos, como compartimos, como convivimos con los demás, pueda ser tocado nuestro corazón a través de esto que Carlos compartió con nosotros. Cierre con broche de oro. Cierre con broche de oro. Estamos muy contentos, muy agradecidos. Gracias a ustedes que nos estuvieron siguiendo durante esta temporada. Y pues le damos el cierre a Pérdidas y un montón de híjoles. Madre, hijo. Gracias. Muchas gracias. Bye.